El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. El que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Esta palabra del Señor hoy, de una manera sorprendente y admirable, nos lleva, o más bien nos traslada, a aquella noche del Sábado Santo, cuando junto con toda la iglesia nos pusimos alrededor de unos leños en medio de la oscuridad, en expectativa, hasta con ilusión, de que el fuego fuera encendido. Y también nos evoca la alegría que despertó en nuestro corazón después de ver cómo todo estaba en densa tiniebla y esa llamarada se encendió en esos leños, para con la alegría de ver aquella llama, aquella luz, pudiéramos contemplar que la luz de Cristo se estaba encendiendo en medio de la oscuridad, y con esa misma alegría y entusiasmo la Iglesia toma el cirio pascual, un cirio que ha sido preparado, como dice el pregón pascual, con cera para aquella noche, y que también en ese signo externo se identifica cada una de nuestras vidas que se fue preparando durante la Cuaresma para aquella noche santa, como de aquel fuego es encendido el cirio pascual, y luego el ministro en nombre de Cristo, mientras iba entrando a la iglesia, pero también se significaba el misterio de la entrada de Cristo a cada corazón por la gracia bautismal, y gritaba: luz de Cristo. Y toda la iglesia contestaba con efusividad y alegría: demos gracias a Dios. Una entonación que se repitió durante 3 veces para significar, como hoy Cristo lo está haciendo a voz en cuello y con un grito fuerte, proclamando: ¿quién es la luz? Él es la luz para nosotros. Y por eso quien lo mira a Él, quien lo contempla a Él, quien lo escucha a Él, quien tiene su mirada puesta en Él, quien tiene toda su atención puesta en Jesús en un tiempo como en el que vivimos, nunca perecerá en la tiniebla. No caminará en la tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Hay lugares donde no hacen procesión con la imagen del resucitado, sino que hacen procesión con el cirio pascual, y en medio de danzas, de cantos, de alegría, pasean el cirio pascual
por todas partes. Y es que Él es el centro, el signo central de nuestra liturgia en estos días. Por eso todos los días acompaña la liturgia. Y encendido, como aquella noche lo gritábamos, se mantendrá brillante, radiante como el sol, que nunca será opacado ni apagado por la tiniebla. Yo soy la luz del mundo. Qué anuncio tan bonito para nosotros en este tiempo de Pascua y en el tiempo que vive la humanidad, cuando por no mirar a Cristo, hoy muchos corazones están sumergidos en la confusión y en la tiniebla. Cuando por dejar de escuchar a Cristo, hoy hay muchos incluso dentro de la iglesia que están invadidos por el pánico, por el miedo, por la angustia, por la confusión, por la desesperación. Por eso el grito de Cristo hoy tan fuerte: el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido como luz, y así el que cree en mí no quedará en tiniebla. Que esta celebración y todas las que estamos teniendo durante este tiempo de Pascua nos pongan en sintonía con los mismos sentimientos de la Iglesia, a quien le hemos escuchado orar en la oración colecta, que se mantenga viva en nosotros esa alegría del bautismo, que se mantengan encendidas en nosotros esas gracias bautismales que renovamos el día de la vigilia pascual, y que se incremente ese gozo, que se incremente esa ilusión, que se incremente esa esperanza, para que también nosotros podamos ser luz para el mundo, la luz del Señor que el mundo necesita ver hoy. Vemos cómo estos días el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ha estado dando testimonio de ese fuego que arde en la comunidad primitiva, y cómo por donde se esparcen ellos en medio de toda esa confusión y tiniebla, se van convirtiendo en signos de esperanza para los que están buscando la verdad, para los que están buscando alguna salida, para los que están en un sinsentido de la vida. Y ayer nos decía el libro de los Hechos de los Apóstoles que el número de los que se convertían a esta luz era grandísimo, era inmenso. Conversiones que terminan en Cristo. Eso es lo más extraordinario que nos puede pasar. Eso es lo más grande que le pasó a la iglesia primitiva, porque todos terminaban centrados en el Señor, dependiendo de Él. Y era la multitud, una multitud grandísima que se alegraban en el Señor. Es que en esta Pascua no puede haber otro motivo de alegría y de gozo, de paz, de consuelo para nuestro corazón que Cristo. Nosotros no podemos andarnos distrayendo por ahí en entretenciones temporales y mundanas que también nos ofrecen ilusión, que también nos hacen promesas, pero no podemos ser ciegos para creer que allí en esas esperanzas humanas se encuentra lo que necesita nuestro corazón. Solamente está en el Señor. Y por eso quienes eran evangelizados en el primer siglo, todos se alegraban en el Señor. Vimos a San Pedro estos días, después de que curó al paralítico, se paró enfrente de todos y les dijo: no fue por fuerza nuestra ni por poder nuestro, es por el poder de esta luz de Jesús de Nazaret, para que nadie se fuera a embelesar y se fuera a confundir creyendo que el apóstol era la fuente. Ni él quiso expresar que él era la fuente, porque la única fuente de la alegría y de la paz en este tiempo de Pascua para nosotros los cristianos tiene que ser el Señor. Que la torpeza no invada nuestro corazón, que la ceguera que ha invadido a este mundo y que está atrapando a muchos dentro de la iglesia no nos atrape a nosotros, para que no nos dejemos confundir y mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor, nuestro corazón puesto en el Señor. Él es la única causa de nuestra alegría.
Cristo el Señor es la única causa de nuestro consuelo. Cristo el Señor, esta luz viva y resucitada real, es la única causa de nuestra paz. No nos dejemos engañar, porque hoy hay muchos prometeos, falsos profetas que confunden y que arrastran a la gente tras de sí, sometiéndolas al criterio de ellos mismos, cuando hay un único criterio válido, y es la palabra de Cristo, su única palabra, a través de la cual fueron hechas todas las cosas, por la cual existe todo, y de hecho será en torno a esa palabra que se realizará el juicio. No seré yo quien los juzgue, será mi palabra, porque ¿qué pasará después de nuestra muerte? Todos, absolutamente todos, ricos, pobres, príncipes, nobles, gente sencilla, gente pobre, gente vulgar, todos terminaremos ante la única luz que es la palabra del Señor. Y allá aparecerá como en un espejo todo lo que debíamos haber hecho en este mundo de manera sencilla, simple y clara, y todos la veremos. Nadie necesitará saber teología y filosofía para leer lo que aparecerá frente a él y frente a ella. Antes de saber su destino eterno, aparecerá de manera sencilla, y ahí nos daremos cuenta si clasificamos o no clasificamos para el cielo, o si todavía necesitamos de purificación, y sabremos por esa palabra que se presentará frente a nosotros como espejo. Eso lo sabrá cada uno. La sentencia se dará en el corazón de cada uno en torno a esta palabra. Por eso desde ahora vivamos fiados de esta palabra del Señor. Busquemos consuelo, paz, alegría solo en esta palabra del Señor. Además es el grito profético de la Iglesia en este tiempo de Pascua, para que nosotros no nos entretengamos en ninguna otra falsa esperanza de la que anuncian hoy tantos falsos profetas. Por eso el salmista se alegra y le pide al Señor que sea Él quien ilumine su rostro sobre nosotros, y que Él sea la tierra la que conozca sus caminos, y todos los pueblos su salvación. Porque es que hay un único Salvador, no hay otro. No hay otro. Y nosotros tenemos que remitirnos constantemente a esta única fuente que es el Señor. Hoy los Hechos de los Apóstoles nos hablan cómo la luz de Cristo que poseía esta iglesia primitiva en los apóstoles es la que envía a Pablo y a Bernabé. A pesar de que Pablo se encontró con esta luz, se le reveló a sí mismo, también tuvo que subir donde estaban los que poseían con mayor autoridad esta luz de Cristo, que eran los apóstoles. Porque ellos habían tenido unas gracias que Pablo no había tenido. Ellos lo habían escuchado, ellos habían vivido con él, ellos comieron con él, ellos lo vieron actuar, y sobre ellos reposa esa autoridad moral, espiritual y doctrinal para poder saber si lo que él está haciendo es correcto o no. Y por eso Pablo sube a Jerusalén, a pesar de que ya había evangelizado, y va y se presenta ante Pedro, que es el Papa, y los dos pilares, Juan y Santiago, que eran quienes guiaban a la iglesia, a ponerse en disposición a ellos y verificar si lo que él estaba haciendo era correcto o no. En palabras de él, si estaba corriendo en vano o estaba siendo engañado. Es lo hermoso de esta iglesia primitiva, que es una iglesia que se somete a la autoridad de la iglesia, que es una comunidad que anda sometida a la autoridad de los apóstoles. El gran dolor que vive la Iglesia Católica hoy es porque muchos de nosotros queremos vivir desconectados de la fe apostólica. Ningún sacerdote, ningún diácono, ningún religioso, ningún laico, ningún obispo podemos vivir desconectados de esta fe apostólica, porque es la fe que tiene la autoridad que muchos de nosotros no tenemos. Ellos lo vieron, ellos lo escucharon, ellos comieron con él, ellos lo contemplaron, ellos compartieron mucho tiempo con él.
Por eso la fe católica, antes de ser católica, es apostólica. Y la gran división dolorosa que estamos viviendo hoy dentro de la Iglesia es que el capricho personal, individual y egoísta se está adueñando de muchos de nuestros corazones. ¿Cuánto tenemos que pedirle al Señor nosotros en este tiempo que nos dé un espíritu de fe muy grande para reconocer en el Papa ese signo visible en esta tierra del apóstol Pedro? Ese signo visible y sensible de la unidad. Pablo subió a Jerusalén porque en Jerusalén se encontraba Pedro. Y nosotros tenemos que subir a Roma constantemente, a la cátedra del Pedro, donde el sucesor de Pedro constantemente, porque allí está el signo visible de la unidad. Así sea un hombre, siempre todos los papas han sido frágiles como lo somos todos nosotros, empezando desde el mismo apóstol Pedro, un hombre frágil, vehemente, con debilidades, pero aferrado siempre a Cristo, confesando la fe de Cristo, en medio de sus caídas, transmitiéndonos lo que había recibido de Cristo. Y por eso en un tiempo de tanta confusión, nosotros tenemos que estar donde está la luz de Cristo, donde está el Señor vivo y resucitado. Pidámosle a la Virgen, ella que con tanta docilidad, incluso en el momento dramático de la Iglesia, tampoco se separó de los apóstoles, porque ella sabía que era por ahí. Fue y los reunió, los convocó, pero estuvo al lado de ellos todo el tiempo. Y no fue ella quien después de Pentecostés salió a predicar y a dar el anuncio del primer querigma. Sabía que la autonomía y la autoridad la tenía Pedro y la respetó. La Virgen la respetó. Y por eso no es ella la que sale a comunicar, es Pedro quien sale a comunicar. Es Pedro quien sale a dar el anuncio de la luz. Que ella nos ayude en estos tiempos, porque la Iglesia está viviendo un momento muy doloroso de confusión. Que a nosotros esta luz de Cristo, que se nos presenta todos los días, la tenemos en la liturgia, en la Eucaristía, nos llene de mucha alegría, de mucha fortaleza, de mucha esperanza, y nos haga ser signos de unidad también en medio de la Iglesia y en medio de un mundo que ya no sabe ni siquiera para dónde coger. Que viendo la luz de Cristo en cada uno de nosotros, que viendo la esperanza del Señor en cada uno de nosotros, que viendo el amor del Señor en cada uno de nosotros, el mundo comprenda rápidamente que la única luz que puede alumbrar tanta tiniebla y brillar en tanta tiniebla es la luz de Cristo. Para que cuando la gente vea la luz, tampoco piense erróneamente que somos nosotros. Solo somos enviados por la luz y solo seremos instrumentos de la luz si estamos mirando la luz, para que la gente toda vaya a la luz y no se quede en otro lugar. Pidámosle a San José en este miércoles que dedicamos la Iglesia, dedica de una manera particular a él, que él que también siempre con tanta sencillez y humildad supo estar adherido a Cristo, supo ver con espíritu de fe el misterio divino en Cristo, también nos ayude a nosotros para estar mirando a Cristo constantemente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.